Bueno, vamos a hablar de la segunda conferencia que compone el político y el científico. El orden está al revés, ¿no? En el título ficticio que le dieron, porque ¿de quién empezó hablando Weber? De los científicos, ¿no? De la ciencia como vocación. Y solo después, en la segunda conferencia que le entrega a unos estudiantes, digamos, uno lee la conferencia y no se imagina cuánto duró esa conferencia, ¿no? Porque es muy larga y tiene muchos temas. Y entre esos temas que Weber desarrolla, están algunos que quiero que trabajemos el día de hoy como ideas fundamentales. Les vengo diciendo que hay tres que son fundamentales. El primero, con el que vamos a empezar hoy, el día de hoy, es la definición del Estado. ¿Sale? La definición del Estado y de la política. La primera aseveración que tendríamos que hacer es que el Estado es el lugar esencial de la política, ¿no? Y esa es una novedad de la época moderna. La política no es la relación entre parejas, la política no es la relación entre padres e hijos, la política no es la relación entre profesores y estudiantes. La política es esencialmente política en el Estado. Entonces fíjense cómo hay aquí un acotamiento, una frontera. Hoy está de moda decir que todo es político. Comer es político, vestirse es político, elegir mascotas es político, no venir a la universidad es político. ¿Qué diría Weber? Eso es una locura. Eso no es la política. ¿Por qué? Porque la política es esencialmente la que se dirime en el Estado. ¿Vale? Y entonces coloca el punto esencial que nos va a permitir entender los dos elementos que también están presentes en el político y el científico, que son la aparición de un cuerpo especial de funcionarios en todos los niveles de la vida social, no solo en el Estado, pero esencialmente en el Estado, ojo, en la burocracia, y el liderazgo político. ¿Qué rasgo esencial es este en donde entendemos que la política es sobre todo política estatal? La dirección de una forma organizativa. La dirección de una organización. Ese es el tema central de la política. Dirigir una forma organizativa. Por eso comer no es político. Por eso las relaciones de pareja no son políticas. Por eso elegir unas cosas no es político. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de la dirección de una organización. ¿Sí? No estamos hablando para ver, después hay gente que va a decir otra cosa, pero estamos hablando desde Max Weber. ¿Qué está diciendo Weber? La política es dirección, la política es conducción, la política es dirimir hacia dónde vamos, la política es dirimir hacia dónde y cómo llegamos a ese lugar. Metafóricamente, cuando alguien decide abandonar un lugar, por ejemplo, por eso Jesús es un político, porque organiza un éxodo, una salida de un lugar a otro de un grupo y lo dirige. Por eso religión y política no están lejos, porque una de las primeras formas protoestatales está en la religión. Pero ya luego ya estamos en la época de los estados, o Weber está en la época de los estados. Entonces, primero, después ustedes pueden decidir si sí o si no. La política es en el Estado. El Estado es el lugar de la política, porque es en el Estado donde se dirime la dirección ¿de qué? De una sociedad, de un conjunto de seres humanos diferenciados en lo individual y diferenciados en colectivos. Pero hay que dirigirlos a todos y a todas. No podemos dirigir solo a los hombres y a las mujeres, no. No podemos dirigir solo a los adultos y a los niños, no. No podemos dirigir solo a los que están de acuerdo con nosotros y a los que no, excluirlos. La política es la dirección de todas y todos, sobre todas y todos. ¿Sí? ¿Se entienden? Eso es el Estado. Si un Estado no está haciendo eso, pues no es un Estado. No, está fallando algo. No se está haciendo política en el sentido weberiano de esta conferencia. Dirección. ¿Quieren hacer política?
tienen que dirigir, tienen que marcar el rumbo, trazar el trayecto. Queremos este objetivo, ¿cómo llegamos a él? ¿Sí? Y después, claro, van a enfrentarse con los otros dos elementos que vamos a ver en las próximas dos sesiones. ¿Cuál es la primera? Hay un cuerpo especializado de funcionarios con el que tenemos que negociar todo el tiempo. Y después, ¿cuáles son las características del líder? ¿Qué ética tiene? ¿Qué medios utiliza? ¿Qué fines persigue? ¿Sale? Sin embargo, Weber comienza prácticamente en la segunda página de esta conferencia diciendo algo sorprendente para quien llegue por primera vez y bueno, haya entendido esta época. Estamos en 1919, cuando Weber, hace más de un siglo, cuando Weber nos está diciendo, fíjense, el Estado moderno no solo puede definirse en último término por el medio específico, como toda asociación política posee, la fuerza física. ¿Vale? Y dice, cita a un personaje llamado León Trotsky, que dice, todo Estado está fundado en la fuerza. Qué interesante, porque la política es dirección, la política es conducción, la política es convencimiento, pero el Estado, ¿qué es? Fuerza, es violencia organizada. El Estado en primera instancia, no es lo único, el Estado sería en Weber, siguiendo a Trotsky, violencia organizada. No es violencia irracional. No es que unos se maten a otros, no es que unos se impongan sobre otros, es violencia con sentido, organizada, que depende de esa conducción política. Pero, versión realista, la política no es para purificar el mundo, la política no es para hacernos a todos felices, la política se da por intereses, y esos intereses se imponen por la fuerza. Es muy realista, es crudamente realista ver esto. Pero ¿qué creen? Es cierto. No puede ser que no nos guste y preferiríamos otra política. Pero la política que Weber está viendo en 1919 es la de la fuerza, la de la violencia. Qué interesante que cita Trotsky. Trotsky murió en México. ¿Sabían, verdad? Sí, sabían. ¿En dónde murió Trotsky? Bueno, murió en un hospital en realidad, casi Trotsky es uno de los personajes más fascinantes de la historia. Es un ucraniano porque está de modo Ucrania, pero claro, como Ucrania y Rusia siempre han tenido una relación compleja. Trotsky es el gran revolucionario ruso. De hecho, es el primer gran historiador de la Revolución Rusa. Es el más fascinante historiador de la Revolución Rusa. Trotsky es un político profesional, pero no como los políticos de los que habla Weber. Es un político profesional porque tiene una fe, tiene una creencia. ¿Qué creencia es? Esa, la fe y la creencia en la revolución. Vamos a hacer una revolución. Trotsky dirige la primera revolución fallida del mundo en el siglo XX, que es la Revolución Rusa de 1905. Después viene la Revolución Mexicana y después viene la Segunda Revolución Rusa, que es cerquita de la época en que Weber nos está hablando. ¿Qué año es la Revolución Rusa? ¿Alguien nos dice? 1917. Trotsky es el gran líder de las formas organizativas que crea la Revolución Rusa, que se les llamó soviets. Por eso se llamaba Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Qué era el soviet? La palabra rusa para el consejo, para la asamblea. ¿Sale? Y Trotsky es además, fíjense esto, muy importante, el organizador del ejército tras la Revolución Rusa. ¿Cómo sabemos que una revolución es una revolución? Porque destruye los medios de la violencia de los que nos está hablando Weber. ¿Cuál es el principal medio de la violencia para el Estado? El ejército.
La Revolución Mexicana destruyó al ejército en 1913. La Revolución Rusa destruye y refunda el ejército. ¿Y quién es el responsable de? No era un militar, se vuelve un militar. Trotsky. ¿Por qué Trotsky dice todo Estado se funda en la violencia? Porque está organizando el ejército. Porque el Estado, si no tiene medios para defenderse, puede ser víctima de ¿qué? De una invasión, por ejemplo. Y entonces pierdes territorio. Los rusos perdieron mucho territorio, después lo recuperaron, ahorita voy a eso, ¿no? Cuando no tiene un Estado la capacidad de defenderse, no está siendo un Estado y puede perder territorio. Cita Weber a Trotsky y dice, Trotsky dijo esto en Brest-Litovsk, ¿no? Que es una ciudad. En esa ciudad se firman los acuerdos de paz. Acuérdense que Rusia, antes de la revolución, estaba en la guerra, en lo que llamamos la Primera Guerra Mundial. Y la revolución para la guerra. La revolución rusa, conducida por Lenin y por Trotsky y por otros, pone fin a la guerra. Y lo normal sería que alguien quisiera ir a ganar esa guerra, pero no, ellos firman la paz. Firman la paz en esta ciudad que cita Weber aquí, que es Brest-Litovsk. Ahí firman la paz. Pero no solamente firman la paz ahí aceptan que perdieron. Dicen, nosotros no hicimos esta guerra, pero la perdimos, se perdió. La perdió el zar, pero el zar ya se fue. ¿Qué hacemos nosotros? La paz. Y después de reorganizar el ejército, Trotsky entiende muy bien que el Estado se funde en la violencia. ¿Sí? ¿Se entiende esto, compañeros? Todo Estado es necesariamente violencia. Y los Estados son las formas predominantes de organización de los seres humanos en los últimos 3 siglos. ¿Sí? ¿Y qué creen? Siguen siendo las formas organizativas fundamentales de los seres humanos. Probablemente los Estados desaparezcan en algún momento. Quizá. Es muy probable. Pero no en el horizonte inmediato. Y si en el horizonte inmediato los Estados no desaparecen, ¿qué quiere decir eso? Que la violencia seguirá jugando un rol fundamental en la política cristiana, en la sociedad. ¿Sí? Los Estados nacen para evitar la violencia en la sociedad y concentrarla en figuras institucionales. ¿Se entiende esto? Esa es la lógica de creación de los Estados. En una sociedad sin Estados se impone el más fuerte. En una sociedad donde existe el Estado, se impone la violencia organizada desde ahí. Pero si no tuviéramos Estados, la rapiña, la muerte, algunos dirían, no, al contrario, sería la autonomía, la solidaridad, pero la verdad es que en la fundación original de los Estados, lo que privaba era la violencia social. Y para parar esa violencia social, de iguales, ustedes ceden su soberanía como ciudadanos y se le entregan un poder mayor, el Estado. La soberanía de ejercer la violencia que tienen como seres humanos se la entregan a una instancia superior. Obviamente, cuando nacieron no les preocuparon esto, ¿verdad? Llegaron a una sociedad y ya estaba organizada así. Por eso ustedes no pueden arrebatarle a alguien más sus pertenencias. Por eso está penado. Por eso ustedes no pueden asesinar a alguien, ni porque se lo merezca por venganza. No. Hay reglas y procedimientos hasta para preguntar la verdad. Te demando. ¿No? Es decir, burocratizo la venganza. Qué bonita frase, apúntenla porque se va a hacer famosa. Burocratizar la venganza. ¿Cómo voy y lo mato? No. Voy, lo demando, la manera imposible. Le peleo las cosas. ¿No? Ahí está. Bueno. Segundo elemento. El Estado es definido por Weber como una asociación cuya definición, cuyo corazón es la fuerza, la violencia. Eso es muy importante, compañeros. Y la cita Trotsky
León Davidovich Bronstein, alias León Trotsky, que era su nombre original, es justamente la de recurrir a una figura que ha entendido como nadie el papel de la violencia en la historia. ¿Cuál es ese papel de la violencia en la historia? La violencia es organizativa, la violencia disciplina, la violencia conduce a las sociedades, ¿sí? Ya sea porque la practica o ya sea porque renuncia a ella, ya sea porque la padece, ya sea porque la ejerce. La violencia es organizativa. ¿Sí? Bueno, ciertamente Weber relativiza inmediatamente la idea de la fuerza. Dice, bueno, la fuerza está ahí, pero no es lo más importante. No es inmediatamente, porque si no, nuestro mundo sería permanentemente violento y tendríamos a la fuerza policíaca aquí, y tendríamos a la fuerza policíaca allá, y tendríamos a la fuerza policíaca y no las tenemos, ¿verdad? A veces hasta quisiéramos sin tenerlas, ¿no? Pero no es cierto que existan en todos lados. Tienen sus lugares, tienen sus espacios. La fuerza es un nivel fundante, pero no totalitario. ¿Entienden? Funda la relación en el Estado, pero no es toda la relación en el Estado. Por eso cuando alguien les diga, ¿el Estado es violencia? Sí, una parte. Pero no todo el Estado es violencia. ¿O los hospitales estatales son violencia? ¿Puede haber violencia en los hospitales? Sí. Pero no quiere decir que sea violencia. ¿Las cárceles son formas de organizar la violencia? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero las guarderías no. Las escuelas, bueno, más o menos. Por pensar. Dudas. No solo la fuerza y la violencia es fundante, pero no se totaliza. La violencia es la piedra angular, pero el resto del edificio social no necesariamente es violento. ¿Sí? O no inmediatamente es violento. Puede haber violencia, pero no de manera. No es su función principal. ¿Vale? Y entonces pasa Weber a definir. Fíjense, antes de definir liderazgo, define la autoridad. Fíjense, no define el mando, define la autoridad. ¿Qué es lo que permite que alguien sea la autoridad, quien autoriza la vida en sociedad? Lo que se permite. Esta idea de la autoridad es fundamental. Hay que dejar de hablar tanto de gobierno y hay que hablar más bien de la autoridad. ¿Quién está autorizado para tomar las decisiones? ¿Y quién autoriza las decisiones que se toman? ¿Sí? Y Weber distingue tres modelos de autoridad que están conviviendo en el Estado. No es que uno se supere al otro, no es uno sustituye al otro, no. Las tres formas estarían aquí. La primera, la tradición. ¿La tradición funda autoridad? Bueno, la tradición funda derecho, de hecho. Una de las primeras fuentes de la ley, ¿qué es? La tradición. La costumbre. Lo que hemos hecho siempre. Cuando uno llega a un lugar nuevo, ¿no? Aquí se hacen las cosas así, ¿no? La autoridad se da por costumbre. Seguir al más viejo, seguir al más inteligente, ¿no? Hacer de la costumbre la regla, la autoridad. Usted no puede hacer algo que no se hace aquí. La costumbre es fundamental para la vida de las sociedades, es una forma de autoridad. En el México postrevolucionario, los profesores eran autoridad, los profesores rurales eran autoridad, los curas eran autoridad. ¿Alguien les dio un mandato legal para ser la autoridad? Es la costumbre la que funda la autoridad. ¿Por qué el más viejo? Porque es el que tiene más experiencia. Sabe que si se toma una decisión apresurada,
puede ser peor. Y el viejo con su experiencia nos puede decir, no vayan por ahí, eso nos lleva al fracaso. ¿No? La autoridad. La autoridad por tradición. Luego viene la autoridad por legalidad. Esa es la autoridad que conocemos. Ustedes votan, se cuentan los votos, se declara ganador al presidente municipal, al síndico, al gobernador, poder ejecutivo. ¿Quién ejerce la autoridad en un país como México? El poder ejecutivo, el que ejecuta, ¿no? ¿Y qué le dan al ganador? ¿Cómo le dan poder? ¿Cómo le dan autoridad? ¿Qué es lo que dice usted tiene la autoridad? Usted, Claudia Sheinbaum, ganó por 60, por 58% de los votos. Usted tiene la autoridad. ¿Qué legitima que tenga la autoridad? ¿Qué es lo que le dan una llave? ¿Le dan la banda presidencial? ¿La banda? Sí, también es un símbolo de autoridad. ¿O ustedes traen la banda presidencial aquí arriba? No, ¿verdad? ¿Banda? Bandas hay muchas, ¿no? Banda presidencial solo hay una. No, le dan un papel que dice, usted ganó y certificamos que tuvo la mayoría de votos. Le dan, se dice, una constancia de mayoría. Usted ganó. Un papel certificado por una autoridad de otro orden electoral, dice que usted ganó y que por tanto usted tiene la responsabilidad legal de esa función de autoridad. Vean qué burocrático y racionalizado es nuestro mundo. ¿Qué es el poder que te da esa hoja? Pero es una hoja cualquiera, sellada y firmada. Es un documento más, pero ese documento, por venir de una autoridad establecida, incuestionable, le permite a la individua o el individuo que ganó ejercer la autoridad, con todas las responsabilidades que eso significa. Por eso se llama autoridad por legalidad. ¿Qué ha hecho Claudia Sheinbaum y López Obrador en los últimos años? Han querido encantar ese mundo racional y entonces hacen estas cosas de los bastones de mando. ¿Han visto eso? Sí. Que ahí es un objeto, ¿no? Es un objeto mágico. Una magia, ¿no? Le doy el bastón de mando, ¿no? Ya hay más bastones de mando que, bueno, ya le digo, no voy a hacer chistes. Hay muchos bastones de mando. Para todos reciben el bastón de mando. ¿Se dan cuenta de la diferencia entre la autoridad por tradición, bastón de mando, y la autoridad por legalidad? Te doy un papel que dice que tú ganaste. ¿Se dan cuenta? Está ahí puesto. Están ahí, lo están viendo ustedes. Están viendo en vivo. No la contradicción porque no están opuestas, están ordenadas, pero la puesta en escena de estas dos formas de autoridad. Usted es autoridad porque le reconocemos por tradición la autoridad. El que tiene este bastón de mando tiene esa autoridad. Es un objeto, es un pedazo de madera que pudo haber salido de cualquier lado, no importa. Y el papel que te da la autoridad electoral que dice que tuviste mayoría y que por tanto tienes las obligaciones y las responsabilidades del cargo. Autoridad por legalidad. ¿Qué pasa cuando alguien toma una decisión que legalmente no le corresponde? Se mete en graves problemas. En cambio, nadie se mete en problemas por esto, ¿verdad? Nadie. Cuando se cruzan, sí. Cuando se cruzan, sí. Oigan, pues aquí el más viejo decidió, sí, pero aquí hay una autoridad constituida. Y ese señor no podía. No cumplir con las funciones de la autoridad legal te puede llevar a graves problemas. Usurpar la función de otro funcionario o funcionario, ¿no? Por eso
Por eso los problemas, por ejemplo, con la Suprema Corte. ¿Sí? ¿Cuáles eran los problemas de la Suprema Corte? El poder legislativo tomaba una decisión con su autoridad para crear leyes. Estas leyes. ¿Por qué puede el poder legislativo crear leyes? Porque es el representante de la soberanía popular. Porque ahí está representada la sociedad. A lo mejor mal representada, pero representada la sociedad. ¿Y qué hacía el poder de la Suprema Corte, el Poder Judicial? No, esa ley no va. Dos autoridades enfrentadas, dos formas de legalidad enfrentadas. ¿No? Las leyes las debe de forjar el instrumento de autoridad legislativa, no el judicial. El judicial no hace leyes. ¿Qué pasaba con el judicial? Que estaba jugando en el campo de la autoridad legislativa. Por eso el problemón con el poder judicial, obviamente es gratis. Es un problema beberiano de la autoridad legal. ¿Quién ocupa qué espacio del ejercicio de autoridad? ¿Sí? ¿Se entiende, compañeros? Esto lo están viendo ustedes en vivo. Esto que debe haber dicho hace un siglo, lo están viendo en vivo. ¿Sí? Lo están presenciando. Y tan lo están presenciando que la última forma de autoridad, ¿cuál es? El carisma. El carisma. El don. El don. El don. Esta es una figura muy bonita. La figura del don. El don es un regalo. El don es un regalo. Las economías previas a la capitalista, es decir, previas a las mercantiles, donde yo produzco un objeto para vender, son economías del don, del regalo. Te doy, y con eso adquieres una deuda. No es monetaria, es personal, es autoridad incluso. El don. Es un ensayo famoso de un sociólogo francés que se llamó Marcel Mauss. Es un antropólogo, que se van a estudiar a las islas más perdidas del Océano Pacífico las formas económicas de los pueblos de esos lugares. Y se dan cuenta que ahí no hay intercambio de mercancías. No existe el intercambio de mercancías. La idea de que yo creo algo para vendértelo no existe. ¿Qué es lo que existe? Que los objetos pasan, se regalan. De ahí pasamos al segundo regalo, que es el don de la naturaleza. La naturaleza te dio un don, úsalo. ¿Qué te dio? Una capacidad excepcional. Una capacidad que, por más de que otro busque, jamás la va a tener. Imaginen ustedes a los deportistas. No, esto de los deportistas es muy claro. Tipo que entrena todos los días y llega alguien y lo hace mejor que él. Porque ¿qué tiene? Tiene un don, tiene una capacidad. Eso debe ser muy frustrante para los tipos que corren y que la marca es entre 10.1 y 10.3, ¿no? Debe ser muy frustrante porque entrenaste, pero ya no. ¿Qué? Mide 2 centímetros más y tiene la zancada más alta que tú. Y ganó. ¿No? El don. ¿Qué es el don? El regalo. Fíjense cómo Weber está jugando entre dos posiciones en la autoridad, en la política. Entre el encantar la política, darle fe, darle creencia, desencantarla, hojas membretadas, papel sellado, 4 copias, y volverla a encantar. ¿Cuál es esa última forma del encantamiento? El carisma. Porque el carisma no se practica. No hay ejercicios para ser carismático. No hay cursos para tener más seguidores. Bueno, a lo mejor en Instagram
Esas cosas sí. Más bien los compras, ¿no? Bots. Pero no hay manera de desarrollar el carisma. El carisma se tiene. A ese todo le sale bien, ¿no? Todo el mundo lo trata bien, ¿no? Y yo llego y le digo a la secretaria y no me dejan. No puedo hacer el trámite, lo que no. Y este personaje llegó y ya se deben todo. El carisma. Fíjense, qué interesante, porque Weber es conocido como el teórico de la burocracia. ¿Y qué es lo contrario al carisma? La burocracia. Porque mientras que la burocracia debería de ser pura legalidad, el don está extra la legalidad. ¿Qué dice Weber del carisma? Esto lo vamos a revisar más adelante en Economía y Sociedad. El carisma es muy importante para entender a las sociedades contemporáneas. La política es política de líderes carismáticos. Oigan, yo conozco muchos que lo odian, sí, pero hay mucha gente que tiene creencia, no importa. Claro, hay muchas variaciones del carisma. No, eso Weber no lo pudo ver. No lo pudo ver, obviamente. Imagínense si le hubiéramos presentado a Peña Nieto. La gente adoraba a Peña Nieto, ¿se acuerdan? La gente en 2002 adoraba a Peña Nieto. Ese que estaba guapo, ¿no? Claro. Sí, estaba. ¿Y quiere decir que acabó bien eso? No. Es que Peña era bueno antes de ser presidente. Exactamente. Sí, no, sí, o sea, fuera de cuento, Peña sí era muy bueno antes de ser presidente. Un médico. Hay carismas que no están hechos para ejercer la autoridad. Sí, justo fue lo que le pasó a Peña. No hay. No, ¿Y qué pasa con ese carisma? Se disuelve, ¿no? No, ya no existe. Y uno dice, ¿cómo es posible que hayan votado por esa gente? No, pues como dice la compañía. ¿Podría decirse que se está repitiendo lo mismo ahorita con Peña? No me atrevería a decir tanto así, pero Pero es que digamos, para el Hugo López Obrador tuvo mucho. estamos hablando de Vox. Tuvo muy grande, o sea, que todo, digamos, toda la nación apoyándolo. Y actualmente, con todo lo que está sucediendo, por los problemas en Veracruz y todo ese rollo, se ha visto muchas críticas y en su. claro, Hasta el punto de ya que gente que quiere su preocupación, ¿no? porque el carisma, ese es un carisma del que habla Weber, hereditario. Ya lo vamos a ver con eso. O sea, esto que tú te preguntas, lo vamos a ver porque si habla de él, es un carisma hereditario. Existe, sí existe. Pues de hecho el video que usted subió ayer habla de eso, ¿no? De que Claudia no pudo como heredar el carisma que tuvo Andrés Manuel. Tiene otro tipo de carisma menos oscuro. Pero bueno, eso lo vamos a ver, tranquilo. Terminemos con Weber. Bueno, ya vamos a terminar. Dos cosas más. La política es siempre actividad de personas con intereses. Eso no se les puede olvidar. No hay no interesados. Las personas participan en política. Participan, ¿por qué? Porque tienen intereses. Por eso, el otro día escuchaba una conferencia que alguien decía, pero es que debemos de buscar a los representantes más legítimos, más genuinos, a los verdaderos. No hay verdaderos políticos y falsos políticos. En la política todo es interés de algún tipo. Algunos pueden tener un interés moral, ético, inmediato, económico, incluso de ego. No importa qué tipo de interés sea, hay interés. La política se da por intereses. ¿Sí? Y si la política se da por intereses, hay siempre medios y fines. ¿Sí? Siempre va a haber maneras de conseguir, distintas maneras de conseguir ese objetivo. Eso lo vamos a seguir viendo y nos va a aparecer todo el tiempo. ¿Sale? Para concluir esta exposición que estoy haciendo, quiero leerles un fragmento que me parece muy revelador de Max Weber. Este es uno de los fragmentos más bonitos.
¿Por qué es de los más oídos? Porque es de los que meten más problemas. Y aquí de lo que se trata es de pensar. ¿Sale? No hay soluciones fáciles. Si hubiera soluciones fáciles, no tendríamos que venir a estudiar. ¿Sí? En la página 188 vamos a ver que les voy a leer con calma, son 2 páginas, pero quiero que lo vayan viendo. Vamos a algunos de estos los vamos a volver a ver. Dice Weber: elementos vitales necesarios de todo partido son el liderazgo y el aparato, la burocracia, como los elementos activos en esa búsqueda libre. Búsqueda de un aparato, así como, a través de este, búsqueda del electorado pasivo para la elección del líder. Pero las estructuras de los partidos son diferentes. Los partidos de las ciudades medievales, como los güelfos y los gibelinos, eran aparatos de índole puramente personal. Cuando se analiza el séquito de uno de estos grupos que está mencionando y se ve la confiscación de los bienes de los nobles, originariamente todas aquellas familias que vivían en el estado caballeresco, teniendo por tanto capacidad para recibir un feudo, la exclusión de estos de los cargos y del derecho a voto, los comités de partidos interlocales, sus rígidas organizaciones militares y sus premios para los delatores, uno se siente inclinado a recordar al bolchevismo. ¿Vale? ¿Quiénes eran los bolcheviques? Los líderes, el partido triunfador en la Revolución Rusa, ¿no? Que así se les conoció, los bolcheviques. Con sus soviets, sus rígidas y seleccionadas organizaciones militares, organizaciones de confidentes, sobre todo en Rusia, sus confiscaciones del desarme y la privación de derechos políticos a los burgueses, es decir, a los empresarios, comerciantes, rentistas, clérigos y descendientes de la dinastía y agentes de policía. Bueno, y ahora viene lo importante. Y la analogía resulta todavía mucho más llamativa cuando se ve, por una parte, que la organización militar de aquel partido era un ejército de caballeros que se formaba por inscripción y donde casi todos los puestos dirigentes estaban ocupados por nobles. Paréntesis, ¿qué está diciendo Weber aquí? Miren, dice, hay un caso por allá que tiene esas características, y si uno ve mucho tiempo después con otras características totalmente distintas a los bolcheviques, se parecen. Eso es lo que está diciendo en este párrafo intrincado de referencias. Pero quería que lo tuvieran claro. Eso es lo que está diciendo. Unos responden a los caballeros medievales, señores feudales, y otros son los revolucionarios rusos. Y aunque están alejados en el tiempo, medievales modernos, y en el espacio, Rusia, otro país de Europa, a pesar de eso, se parecen. Y vean lo que dice. Y cuando se ve, por la otra parte, que los soviets, se refiere a los consejos de la Revolución Rusa, han conservado al empresariado bien remunerado, el salario de Estado, el sistema taylorista, ahorita explico eso, y la disciplina liberal, militar y laboral, o han tenido más bien que reintroducirlos y buscar capital extranjero, es decir, en una palabra, que han tenido que aceptar realmente todas las cosas que habían combatido como instituciones burguesas para poder conservar el Estado y la economía en funcionamiento, y que han aceptado de nuevo a los agentes de la vieja policía política. ¿Qué está diciendo en esta página 188 que es maravillosa? Lo que está diciendo es, aunque tienen objetivos radicalmente distintos, aunque están separados en el tiempo, aunque sus objetivos y sus fe y sus creencias son diametralmente opuestas, terminan en el mismo lugar. Terminan en el mismo lugar. ¿Qué dice Weber? Los soviets de la Revolución Rusa tuvieron que conservar a los empresarios. Efectivamente. ¿Qué es lo primero que hace la Revolución Rusa después de la Guerra Civil?
reintroduce cosas que se habían eliminado. Por ejemplo, una cosa que se había eliminado en los primeros años de la Revolución Rusa era el dinero. El dinero no existía, se abolió el dinero. Pero entonces los campesinos ya no querían intercambiar su grano. Y como no intercambiaban el grano, no había pan en las ciudades. Y como no había pan en las ciudades, la gente en las ciudades se empezó a quejar. ¿Y qué hicieron los revolucionarios rusos? Vamos a comprar a los campesinos. A eso se le llamó la nueva política económica, la NEP, por sus siglas en inglés. ¿Qué era? Vamos a reintroducir el capitalismo. Vamos a conservar a algunos empresarios. ¿Sí? Vamos a conservar el salario. No hay nada más capitalista que el salario moderno. Lo vamos a conservar. Y dice, y además reintrodujeron el taylorismo. ¿Alguien sabe lo que es el taylorismo? Compañera, por favor, el taylorismo. ¿No? Pues es un proceso. Ay, es que no me acuerdo bien, pero era hacia justo los obreros. ¿Cómo era el trabajo europeo en las ciudades medievales? Artesanos, ¿verdad? ¿Cómo es el trabajo en las primeras grandes fábricas con máquinas? Con líneas de montaje. En vez de que un artesano haga un solo producto, el obrero hace ¿qué? Una partecita del producto. Mueve una tuerca. No es como el Fordismo. Eso es el anterior al Fordismo. ¿Sí? Pero el taylorismo tiene una cualidad que el Fordismo le copia. Mide el tiempo. Usted no puede hacer cualquier cosa como se le dé la gana. Lo hace en tiempo. Taylor, que es un empresario gringo, es de los primeros que empieza a medir el tiempo de manera científica. ¿Qué hacen los bolcheviques de Lenin y de Trotsky? Reintroducen ese sistema. ¿Por qué? Porque es muy eficiente. Productivamente es muy eficiente. Dos anécdotas nada más para terminar esta historia. Esta página de Weber tiene un trasfondo bien poderoso. Lenin, que fue el revolucionario más importante del siglo XX, el más brillante por su capacidad de ver los problemas políticos, independientemente de la fe o la creencia. Lenin, en un momento, por ahí ya muerto Weber, ya no le tocó al pobre Weber ver eso, que se muere en 1920, pero ahí de 1921-22, este líder que quiere hacer una revolución en el mundo, dice, híjole, cambio a 100 militantes de mi partido, de los bolcheviques, por un técnico. Prefiero un técnico que 100 militantes leales, porque la gente leal a veces no sabe hacer bien las cosas y me dice que sí a todo y las hace mal. Y el técnico a lo mejor no me es leal, pero sabe hacer las cosas. Trotsky, que ya les he venido hablando, cuando vuelve a ser el ejército ruso, no pone a los leales de la idea bolchevique al mando del ejército. ¿A quién pone? A los viejos generales. Porque los viejos generales tienen instrucción militar, saben hacer la guerra. No es que sean leales a mí, es que saben. ¿Qué hace según Weber y qué hace según la realidad de esa experiencia? Reintroducen a los especialistas. Oye, pero la fe, me encanta la religión, el bolchevismo, la revolución. Sí, pero quiero un técnico. ¿Se dan cuenta de la contradicción? ¿Se dan cuenta? Por eso dice Weber, terminan haciendo lo que dijeron combatir. Ustedes pueden leer un libro maravilloso que se llama El Estado y la Revolución, de Lenin. Antes de hacer la Revolución Rusa, Lenin escribe ese libro. Léanlo un día, El Estado y la Revolución. Y ahí dice Lenin, la aspiración de la revolución es que una cocinera dirija el Estado. Así lo dice. Que una cocinera dirija el Estado. ¿Qué quiere decir? Que no hay especialistas. Es una cocinera. Y podría ser un albañil, y podría ser un campesino, y podría ser un profesor. Cualquiera puede dirigir al Estado. Ese es el objetivo de la revolución. ¿Qué dice Lenin 4 años después, ya cuando le toca administrar? Híjole, cambia todos estos por un técnico. ¿No?
Claro, una cosa es hablar antes de hacer gobierno y otra cosa es después. ¿No? Trotsky lo mismo. Bueno, el taylorismo, el capital extranjero, Lenin dice en algún momento, les damos parte de los campos petroleros y de los bosques, pero que el capital es el capital. Pero estaban solos, estaban aislados en el mundo. Es una revolución que se aísla del mundo, la aísla del mundo. La invaden, hay una guerra civil, es una revolución muy complicada. No fue tersa, ¿no? Reintroducen las formas de control del trabajo, ¿no? Y empezamos a trabajar con Estados Unidos. Empiezan, ahí todavía la llevan bien, tratan de llevarla bien con los Estados Unidos, pero en la Guerra Fría. Ah, no, porque ya está. Eso es mucho después, claro. Es decir, construyen y tienen que construir lo que vamos a ver mañana con Weber, un aparato de burocracia, de funcionarios que conduzcan a la burocracia. Porque el Estado es violencia, inicio de la clase, pero el Estado solamente funciona con un cuerpo especializado de funcionarios, es decir, con burocracia. Todos los estados. No importa que usted sea de izquierda, de derecha, de centro, fascista, comunista, liberal, empresarial, proletario, no importa. Todos tienen que construir lo mismo. Por eso Weber es el gran representante de la tragedia. ¿Cuál es la tragedia? Aunque querramos hacer las cosas diferentes, todos se terminan pareciendo. ¿Alguna duda hasta acá, compañeras, compañeros?